Bueno, buenos días. Para continuar con los temas que estuvimos hablando oportunamente en el encuentro anterior, recordarán que estuvimos hablando de la importancia de tener un apto médico para la práctica de actividad física y de deportes. Bueno, este apto médico para resumir rápidamente, podíamos decir que lo importante era una correcta anamnesis, un interrogatorio, repasar los antecedentes de la vida de esta persona, patologías previas, si hubiera patologías familiares que se puedan repetir o que puedan ser de utilidad para investigar. Y bueno, esto completado con toda la valoración que hablamos oportunamente, nos va a llevar a obtener el apto médico. Este apto médico va a ser necesario desde el punto de vista legal y desde el punto de vista físico-corporal para que el deportista esté apto para la práctica del deporte o de la actividad física correspondiente. Hoy vamos a tratar el tema de la aptitud física, que suena parecido pero no es lo mismo. Para que un deportista esté capacitado, un niño, un adolescente, una persona adulta, para realizar alguna práctica deportiva, desde el punto de vista médico, se van a evaluar 3 componentes básicamente. Componente anatómico, un componente fisiológico y un componente psicológico, que hoy trataremos de ir explicando. Primero y principal, ustedes recordarán que la semana pasada hablábamos que la Organización Mundial de la Salud, yo les había dado una definición del concepto que tenía de salud, que era salud para la organización. Y la Organización Mundial de la Salud dice que salud consiste en el óptimo estado de bienestar bio, psico, sociocultural de una persona. Dijimos que esto era muy difícil de alcanzar, ¿no? Porque siempre hay alguno de los componentes que hace que sea difícil lograr un equilibrio y una armonía entre todos estos componentes tan variados y a la vez que requieren de múltiples factores que hacen que el deportista pueda desempeñar de la mejor manera su actividad. Pero lo que uno va a tender es a tratar de darle los mayores cuidados y los mayores controles para que el deportista pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Adentrándonos un poquito en el tema de la aptitud física, dijimos que había 3 componentes. Un componente anatómico. Cuando hablamos de anatomía nos vamos a referir fundamentalmente a los grandes grupos articulares, a los huesos y a todas las estructuras osteoarticulares que nos permiten generar movimiento desde nuestro cuerpo. Básicamente, estas estructuras van a estar representadas por los huesos, ¿sí? ¿Cuáles son las características? La semana próxima, seguramente en un encuentro que ya vamos a tener en forma presencial, vamos a adentrarnos en algunas cuestiones de este tipo. Pero sí me interesa que empecemos a familiarizarnos un poco con el vocabulario que vamos a utilizar. Sí es importante que cuando hablamos de los huesos, recordarán en la primaria, en la secundaria, en algún momento de estudio de anatomía o de biología en el cuerpo, que teníamos lo que eran las células óseas, los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos, que eran los que iban generando el hueso, los que iban produciendo la génesis del hueso, el origen del hueso, con las características que estos van teniendo. Los van moldeando, los van acondicionando. ¿Para qué? Para que estos huesos, la unión de estos huesos unidos entre sí a través de lo que se llaman medios de unión. Entre los medios de unión podemos citar, por ejemplo, los ligamentos, podemos citar la cápsula articular, podemos citar aponeurosis, que vamos a ver más adelante que recubre los
músculos. Vamos a ver que hay un montón de estructuras que ayudan a formar las articulaciones. La unión de estos huesos a través de las articulaciones son las que nos van a permitir la posibilidad de generar palancas y movimientos para posicionar nuestro cuerpo en el espacio. Por supuesto, a partir de la acción de los grandes grupos musculares, que eso lo vamos a ver en la parte de fisiología. Entonces, si empezamos viendo desde el punto de vista óseo la importancia de tener buenos, si me permiten, buenos huesos, una estructura ósea sólida, compacta, bien desarrollada, nos va a permitir entender de que los huesos nos van a facilitar todas las acciones que sean de sostén, nos van a permitir la bipedestación y nos van a permitir todas las actividades de nuestra vida diaria: caminar, desplazarnos, poder alimentarnos, higienizarnos, movilizarnos y, por sobre todas las cosas, ir acomodando nuestro cuerpo en el espacio. La unión de estos huesos, obviamente los huesos, si no tuvieran estas estructuras, estos medios de unión que les dan fijación y contención, y estos grupos musculares que los muevan, los huesos en sí no tendrían ninguna función. Sería como cuando vemos un esqueleto inerte en un aula, vemos el esqueleto y vemos los huesos colgando, la calota craneana, la columna, las costillas y los huesos de las extremidades, pero sin ningún tipo de función motriz. Sin embargo, los huesos tienen una función muy, muy importante. Vamos a empezar repasando muy globalmente características que seguramente en algún momento hayamos visto en nuestras vidas. Los huesos, vuelvo al concepto de las células que producían la generación de estos huesos, eran los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos, que también tenemos que ir viendo, son los que van a dar origen, por sobre todas las cosas, ¿a qué? A que estos huesos, ustedes recordarán, que tienen en el cuerpo, básicamente tenemos dos tipos de tejido óseo con características propias. Un tejido conectivo denso, compacto, rígido, que nos da solvencia y seguridad al hueso, ¿sí? Y luego tenemos un tejido de tipo trabeculado, de tipo esponjoso, que también conforma la característica o el hueso propiamente dicho. Estos huesos tienen bordes, tienen contornos que se llaman corticales, que son los que delimitan al hueso propiamente dicho. Es muy importante que estos huesos tengan una buena nutrición, que tengan mucho movimiento, porque precisamente los huesos se mantienen sanos y se mantienen bien nutridos y por sobre todas las cosas preparados para cumplir su función por un mecanismo que se llama imbibición, que es un mecanismo de presión y descompresión de los huesos. Por eso es tan necesario que las personas puedan caminar, desplazarse, moverse y sobre todas las cosas poder realizar movimientos de presión y descompresión contra el piso. De ahí la necesidad de que muchas veces las personas que no pueden hacer la práctica de un deporte, aunque sea por lo menos puedan caminar mínimamente en sus casas o dar una pequeña vuelta o caminar unos pasos, alguna cuadra. Siguiendo con las características de los mismos, dijimos que los huesos tienen unas corticales que los delimitaban y también vamos a tener lo que se llaman las formas más características de poder hablar y de clasificar a los huesos. Va a ser huesos de tipo cortos, huesos largos, huesos planos y huesos sesamoides. ¿Cuándo o qué es lo que marca cuando un hueso es largo, cuando un hueso es corto, cuando un hueso es plano? Los huesos
la forma de crecer y de desarrollarse tiene lo que se llama núcleos de osificación, que es por donde crecen estos huesos. Núcleo de osificación primario y núcleo de osificación secundario. Y algo muy importante, que después vamos a ver, seguramente en la clase próxima vamos a estar en contacto y ahí vamos a poder hablar directamente del tema, que estos huesos tienen lo que se llaman epífisis y diáfisis. ¿Qué quiere decir esto? Las diáfisis son el cuerpo del hueso propiamente dicho. Es el lugar donde el hueso es más denso, donde el hueso es más rígido, donde el hueso tiene un tejido compacto más importante. Y las epífisis o extremidades precisamente son las extremidades por donde los huesos se articulan con otros huesos y con otras estructuras para dar lugar a las articulaciones. Por ende, voy a mencionar un solo ejemplo para ponerlo en claro. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, dentro del brazo, cuando hablamos que el hueso que representa la región del brazo en su interior, porque acá yo tengo mis ropas, por debajo están mi piel, mis grupos musculares, y bien abajo en la profundidad, el hueso que representa la región del brazo es el hueso húmero. Este húmero se va a relacionar, su diáfisis va a estar representada por el centro del cuerpo, por la parte más compacta, más densa y más rígida. Luego dijimos, las epífisis o extremidades, que eran las que se iban a relacionar con otros huesos para formar articulaciones. Entonces, si vamos para arriba, a la región escapulohumeral o a la región del hombro, vamos a ver que ese húmero se va a articular ¿con qué? Va a formar la articulación escapulohumeral, como recién mencionábamos. Esta es la articulación acromioclavicular con la clavícula. Tenemos la escapulohumeral con la escápula o el omóplato, que forman la región del hombro propiamente dicha. Y luego hacia abajo tenemos que este húmero se va a articular ¿con qué huesos que tiene por debajo? El cúbito por dentro y el radio por fuera. ¿Y que van a formar? La región o la articulación del codo. Entonces esta articulación del codo va a pertenecer a la epífisis inferior de este húmero, mientras que la epífisis superior de este húmero va a estar relacionada con la articulación del hombro. Y en el medio la diáfisis, que es la región más rígida. Este en el caso de los huesos largos. Cuando hablamos del húmero, en este caso de las extremidades superiores, el cúbito y el radio, el cúbito por dentro, el radio por fuera en la región del antebrazo, estamos hablando de huesos largos de las extremidades. Y acá viene un buen concepto. ¿Por qué huesos largos? Porque son huesos en donde, esto es muy importante tener presente, las epífisis son las superficies articulares, son pequeñas en relación a toda la diáfisis o vientre del hueso, la parte central del mismo. ¿Qué quiere decir? Que estos huesos largos tienen una diáfisis muy prominente, muy importante, grande, en relación a las epífisis, que son las superficies articulares o extremidades. Exactamente lo mismo pasa cuando vamos a la región del antebrazo con el cúbito y el radio. Son dos huesos largos donde, en el caso del cúbito y el radio, sus epífisis superiores se van a articular a través del olecranon, que es el hueso, la parte de abajo del húmero, y se va a articular por debajo en la epífisis inferior con los huesos del carpo, con la primera hilera de los huesos del carpo, de la mano. Obviamente tenemos lo mismo que pasa con el húmero arriba. Tenemos un cuerpo, una diáfisis muy prominente, muy importante, y extremidades más pequeñas. Luego, si vamos para abajo, si seguimos yendo de nivel proximal a nivel distal, todo proximal es lo que está más arriba, más cerca de la cabeza es cefálico, y todo lo que es más cerca de la raíz del miembro es proximal. Si vamos hacia distal, siguiendo con el ejemplo del miembro superior, vamos a ver que la epífisis inferior, en este caso de los huesos del antebrazo, cúbito y radio, se va a articular con los huesos del carpo. Estos huesos del carpo
tienen la característica que son 8 huesos que tienen divididos en 2 hileras, una proximal y una distal, la proximal en relación con la articulación de la muñeca propiamente dicha, y la de abajo con la articulación carpo-metacarpiana, ya entrando en la región de la mano. Ahí vamos a ver, las 2 hileras de huesos son escafoides, la de arriba, la que está en contacto con la articulación de la muñeca, va a ser escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y por debajo trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Esa es la denominación de los 8 huesos del carpo, que son los que nos permiten girar y poner la muñeca en distintas posiciones, en distintos planos y realizar distintos movimientos para acomodar la muñeca en el espacio. Luego hacia abajo tenemos la articulación, los huesos dijimos, la segunda hilera de los huesos del carpo que se relacionaban con los metacarpianos. Y acá ya estamos en la región de la palma de la mano, ¿sí? Que a los fines didácticos es bueno repasar, tiene lo que se llama una eminencia tenar, acá una eminencia o una hipotenar, y la región palmar media, que es la región del centro de la palma de la mano, acá. La eminencia tenar va en relación con el pulgar, y la eminencia hipotenar es la que está sobre el borde interno de la palma de la mano. Luego hacia abajo, acá estarían los metacarpianos, dentro de la palma de la mano, y hacia abajo tenemos las falanges. Si ustedes pueden observar, menos el pulgar que tiene 2 falanges, proximal y distal, porque recuerden que la mano se ve así en posición anatómica hacia abajo. Para que ustedes lo puedan ver, yo voy a invertir la posición de mi mano. Este sería la falange proximal porque es la que está más hacia arriba, y esta es la falange distal porque está hacia abajo. Cuando vemos la palma de la mano, vamos a ver los huesos que están más en relación con los metacarpianos, van a ser hacia arriba la falange proximal, la falange media, en el medio de la mano, de los dedos, y la falange distal que corresponde a las extremidades de cada uno del resto de los dedos de la mano. Lo más distal que tiene la extremidad superior sería la falange distal de cada uno de los dedos. Lo más proximal de la raíz del miembro, de la extremidad superior, sería la articulación escapulohumeral, que también incluye como huesos, en este caso, a la escápula y a la clavícula por acá arriba adelante, junto con la cabeza del húmero que mencionamos anteriormente. Esto para adentrarnos en lo que es la extremidad superior. Algo parecido se repite a nivel óseo en la extremidad inferior. Lo que arriba era la escápula o el omóplato, abajo va a estar representado por el hueso coxal. Lo que arriba teníamos como hueso representativo de la región del brazo era el húmero. En la región del muslo, el hueso que va a representar esa región va a ser el fémur. Lo que arriba en la extremidad superior teníamos como cúbito y radio, abajo en las extremidades inferiores va a estar representado por la tibia por dentro y el peroné por fuera. Lo que arriba mencionamos como huesos del carpo, abajo se llaman huesos del tarso. Yo les había mencionado las 2 hileras de huesos. Con esos nombres más difíciles, en la extremidad inferior tenemos el hueso calcáneo, el hueso astrágalo, el hueso escafoides, calcáneo, cuboides, primera, segunda y tercera cuña. Y después tenemos, arriba habíamos mencionado los metacarpianos, abajo tenemos los metatarsianos, en la región de la planta del pie. Y lo que arriba era la palma de la mano y los dedos de la mano, abajo va a ser la planta del pie, los dedos del pie, que van a formar todo lo que es la región metatarsofalángica. En el próximo encuentro vamos a mencionar y hacer un repaso general de todos estos conceptos, pero me interesa que vayamos familiarizándonos con toda esta terminología. Si saber las características, necesito que por favor tengan leídos y vistos estas características, que es el tejido óseo, cómo se va formando, cómo se va consolidando,
mencionamos el tema de las epífisis y las diáfisis dentro de configuración interna y externa del hueso, los tipos de huesos. Y algo muy importante también es entender que cuando estos huesos, o sea, lo que le da la rigidez propiamente dicha a estos huesos es la matriz cálcica. Por eso es muy importante incorporar el calcio en nuestra dieta para tener huesos rígidos principalmente. Pero bueno, esto sumado a la posibilidad de que hablamos de caminar para poder recuerdan el mecanismo de imbibición, de presión y descompresión, es lo que nos mantiene sanos los huesos. Esto por el lado de los huesos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces también debido a traumatismos, debido a golpes de acción directa, acciones de juego en la práctica deportiva, y en algunos casos, debido a patologías del propio hueso o a debilidad del mismo, puede producirse lo que se conocen como fisuras o fracturas, que más adelante vamos a hablar cuando hablemos del tema de lesiones. Pero sí me interesa mencionarlo para que por lo menos vayamos incorporando de a poco nueva terminología. Las fisuras es básicamente cuando una de las corticales de ese hueso que hablamos al comienzo está afectada, sin afectar el resto del hueso ni la funcionalidad del mismo. Entonces, ahí es cuando se habla de una fisura ósea. Generalmente hay dolor, hay impotencia funcional, cursa con algún tipo de inflamación y de dolor a la descarga, sobre todo en los miembros inferiores se pide que el paciente no realice o no cargue el peso del cuerpo. Pero bueno, ese es el concepto de cuando hay una fisura. Y luego tenemos algo mucho más amplio y extenso que hoy no vamos a poder desarrollar porque hay una clase específica del tema, que es el tema de las fracturas, con todo lo que esto conlleva. Hay distintos tipos de fracturas con distintas características por distintos mecanismos de acción. Es un tema muy, muy largo y complejo, pero sí quiero que sepan que todo hueso que se fractura, que se rompe, que sufre algún tipo de sección, puede ser a nivel transversal, longitudinal, dentro de su composición interna, requiere primero y principal del posicionamiento de estas superficies que fueron dañadas, de la alineación, que estén alineadas y que estén puestas en posición, para facilitar que lo que se llama la nueva regeneración del tejido, o sea, para formar nuevo tejido sobre ese tejido dañado, lo que sería consolidar la fractura para que ese hueso vuelva a tener a la normalidad y a tener el movimiento que tenía previamente. Hablando mal y pronto, sería recuperar esa fractura. Y después vamos a ver que hay algún tipo de problemas que pueden surgir en el camino, como retardo de consolidación, pseudoartrosis y secuelas que pudiera dejar si esto no estuviera bien posicionado, bien alineado y bien protegido para su completa recuperación. Luego además de los componentes anatómicos, quiero que recuerden que los componentes anatómicos, siempre estos huesos, siempre van a estar unidos entre sí a través de ¿qué? Volvemos a lo que mencionamos anteriormente. Los ligamentos son elásticos, son tensores, podríamos decirle, son estructuras que nos permiten que estos huesos se relacionen entre sí. Luego van a tener una cápsula articular que va a envolver la articulación, que nos va a dar contención en la articulación y que la va a mantener en posicionamiento y en el lugar para poder ejecutar alguna acción determinada. Todos estos ligamentos, esta cápsula, requiere de que básicamente hay un montón de estructuras. Ahora vamos a entrar despacito en las estructuras fisiológicas tan necesarias para que estas estructuras tengan movimiento y tengan vida, si no tendría los huesos en forma inerte e inmóviles. Lo que le da el movimiento y lo que le da la posibilidad de poder acomodar los distintos segmentos corporales en el espacio, básicamente van a ser estos componentes fisiológicos. Primero y principal, vamos a tener que repasar y estudiar, y en esto también les voy a pedir que tratemos de ver conceptos y ver los tejidos del cuerpo humano. Seguramente yo ahora los voy a nombrar rápidamente, pero a ustedes más de una de estas cosas les va a resultar familiar y necesito que por favor tratemos de ir incorporando estos conocimientos. El primer tejido que nos va a dar vida a nuestro cuerpo y a nuestras estructuras
corporales va a ser el primer tejido el más importante. Todos son importantes, pero si me permiten, uno de los fundamentales, que es la sangre. Dentro de la sangre es muy importante que tengamos las estructuras que nos permitan, en este caso las arterias, llevar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, y las venas, que nos van a traer muy globalmente, después vamos a hablar más en detalle de cada estructura. Pero las arterias son las que llevan la sangre a todo el cuerpo, a oxigenar, a transportar a través de la sangre el oxígeno, el hierro, la hemoglobina, la capacidad de poder transportar y captar. Y luego tenemos las venas, que son las que traen la sangre de regreso, de retorno al corazón. ¿Para qué? Para permitirnos nuevamente reciclar repetir este circuito, ir a oxigenar la sangre a los pulmones, que se realice la hematosis o el intercambio gaseoso, y a partir de ahí, cuando la sangre vuelve de regreso al corazón, poder eyectar nuevamente para que la sangre así vaya limpia nuevamente a todas las estructuras corporales. Yo lo voy a mencionar muy rápidamente y hoy nos vamos a adentrar en un tejido en particular. Recién les mencioné la sangre. Luego hablamos del tejido conectivo. Recordarán que alguna vez en el colegio esto lo hemos visto. Tejido conectivo, como lo dice su nombre, conecta estructuras dentro del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene relación permanente y todas las estructuras se relacionan y se van interconectando entre sí. De ahí la importancia de lo que es el tejido conectivo. Luego tenemos nuestra piel, el tejido epitelial, el tejido de revestimiento, el tejido que nos da forma, que nos moldea, con las características que esto tiene. El tejido óseo que estuvimos mencionando, muy muy importante. Anteriormente fue el que más tiempo le dedicamos y les pido por favor que tratemos de repasar y ver las características, las funciones de protección, de sostén y principalmente para generar movimiento. Son funciones básicas. Cada uno de estos tejidos tiene funciones propias de alimentación, de nutrición, de transporte, etcétera, que es muy importante que tengamos presente. Luego tenemos el tejido nervioso, con todo lo que esto conlleva, fundamental. Con características propias. Convengamos que hay un principio básico en el cuerpo, que todas las células del cuerpo se recuperan o se regeneran con células de las mismas características o del mismo tipo de las que teníamos previamente, menos las células de tejido nervioso, en este caso conocidas con el nombre de neuronas. Generalmente, cuando nosotros tenemos una lesión en la piel, cuando nos operan, cuando nos suturan, cuando tenemos un corte, después de un tiempo de higienizar la herida, el cuerpo cicatriza con tejido de las mismas características. Luego de someternos a una intervención quirúrgica, cuando el cirujano va a la profundidad, a los diversos planos que tiene nuestro organismo, también luego de una sutura o de una resolución quirúrgica, el cuerpo suele recuperar las estructuras con tejido de las mismas características. Algo muy importante cuando nosotros tenemos una úlcera gástrica, cuando presentamos un daño en un órgano interno del cuerpo, cuando presentamos un daño, por ejemplo, en la mucosa gástrica, cuando tenemos algún tipo de inflamación o úlcera, como recién les decía, de la misma, a veces con medicación, a veces con cuidados y a veces con reposo o con una dieta, hace que estas estructuras y estas células vayan cambiando y se regenere el tejido. Todo el tejido de nuestro cuerpo, cuando recibimos un tratamiento oftalmológico, odontológico, siempre se suele, o por ejemplo cuando nos extraen una muela, se suele cicatrizar la herida, se suelen regenerar los tejidos con tejidos y células de las mismas características y con las mismas propiedades que las que había previamente. En el caso de las neuronas es distinto. Hay un viejo axioma que dice que cuando uno pierde las neuronas no se regeneran, por decir de una manera. Casualmente hace poco venía leyendo que había un criterio que uno nacía con una cantidad muy importante de
miles de millones de neuronas y que a lo largo de la vida vamos teniendo un deterioro neuronal producto del avance de nuestra edad, ¿sí? Obviamente después, a partir de determinada edad, este deterioro neuronal y cognitivo suele hacerse más evidente y más marcado en el organismo. De ahí la importancia de que las personas, hoy se habla de las neurociencias y se habla de la importancia de que una persona pueda leer, pueda seguir una película, pueda ver una obra de teatro, pueda interpretar y decodificar cuando leyó un texto qué es lo que estuvo leyendo. Y es muy importante estimular estas neuronas. Estas neuronas, cuando uno resuelve distintas situaciones desde distintos lugares, a veces habilitan nuevas vías de conexión interneuronales entre estas neuronas y nos ofrecen nuevas vías de resolución. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos ajustar un tornillo, una tuerca, por ejemplo, en mi caso, mi mano hábil es la derecha, entonces a veces uno está acostumbrado a utilizar esa digamos, extremidad corporal para realizar algún tipo o algún ajuste de precisión o resolver algún conflicto de tipo, digamos, mecánico o eléctrico. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene imposibilitada por un golpe, por un traumatismo, por una acción menor, que por ejemplo tiene un yeso en una mano y tiene que ajustar con el otro lado, muchas veces el tener que estimular distintos movimientos que no son habituales en nosotros, como ajustar un tornillo con la mano contralateral o con la mano inhábil, nos resulta complejo. Tener que peinarnos con la mano que no es nuestra mano hábil resulta complejo. Mucho más sería el tener que escribir. Intenten escribir ustedes con su mano inhábil y van a ver que les va a costar mucho más, les va a ser dificultoso, van a tardar más tiempo, pero al mismo tiempo, cuando uno logra hacer esas cosas, intenten afeitarse o intenten bañarse utilizando el lado inhábil. Van a ver que habilitarán nuevas vías y en parte tampoco está mal desde el punto de vista de la estimulación motriz. Seguramente desde lo coordinativo y desde el movimiento van a ser movimientos más costosos, más toscos, movimientos que no van a tener tanta precisión. Pero sí es importante estimular el cuerpo en la mayor cantidad de posibilidades. Esto en cuanto al tejido nervioso. Vuelvo con lo mismo, también nos queda para más adelante seguir con el tema. Pero sí entender de que tenemos un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico, que tenemos vías, que tenemos que tenemos que estimular estas conductas, sobre todo estas neuronas. Es muy importante habilitar nuevas vías, conectarnos, tratar de estimular nuestro sistema nervioso al máximo con estímulos visuales, auditivos, táctiles, de todo tipo. Es muy importante la estimulación y tratar en lo posible de utilizar nuestro cuerpo al máximo en todo lo que sea la resolución de situaciones nuevas. Hoy quiero hacer un poquitito más de hincapié en el tejido muscular. ¿Por qué? Porque el tejido muscular, como hablamos anteriormente, es el que nos va a dar el movimiento a nuestras articulaciones y a nuestros grupos musculares. Básicamente este tejido muscular vamos a tener de dos tipos con dos características muy salientes y muy marcadas. Uno va a ser el tejido muscular de tipo estriado y el otro va a ser el tejido muscular de tipo liso, con características que son propias y específicas de cada grupo muscular. Cuando hablemos del tejido muscular estriado, a su vez vamos a tener dos tipos de tejido muscular estriado. Esto es muy importante que prestemos atención. Uno va a ser el tejido estriado esquelético y el otro el tejido estriado cardíaco, con características propias en cada uno de estos casos. Son similares, pero con pequeños detalles que marcan una gran diferencia. El tejido estriado esquelético tiene la característica
Cuando hablamos de tejido estriado esquelético nos vamos a referir a los grandes grupos musculares que tenemos en nuestro cuerpo, pectorales, dorsales, bíceps, tríceps, gemelos, recto anterior en el caso del cuádriceps, recto anterior, vasto interno, vasto externo y crural, gemelos, semitendinoso, semimembranoso. Estoy repasando muy rápidamente serratos, pectorales, músculos de la región espinal o dorsal del cuerpo, músculos de la región anterior. Y todo esto lo que nos va a producir es facilitarnos la posibilidad de tener movimientos. Cuando hablamos de los estriados esqueléticos, tienen la particularidad que tienen un control de la motilidad que es voluntaria y consciente. Como hablamos de los músculos de los grandes grupos musculares y de las grandes articulaciones de nuestro esqueleto y los que nos permiten realizar los movimientos, seguramente si yo tengo que levantar, por ejemplo, una bolsa que contiene piedras, yo veo el estímulo de que hay una bolsa llena de piedras, seguramente partiré de un tono muscular determinado y ese músculo estriado esquelético realizará son músculos que trabajan con movimientos de contracción y de relajación. Seguramente la contracción para levantar una bolsa que yo estoy viendo que tiene piedras va a requerir de un mayor reclutamiento o número de unidades motoras o de fibras musculares. Voy a partir de un estado de tensión más importante para poder elevar esa bolsa con piedras. Si tuviera que levantar, por ejemplo, una bolsa con papeles o con plumas, seguramente parto de un número menor de reclutamiento de fibras musculares o de unidades motoras o de miofibrillas para realizar el esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy viendo que el estímulo voy a tener que hacer mucha menos fuerza, voy a requerir de menos fuerza muscular que si tuviera que elevar las piedras que hablamos anteriormente. Este músculo estriado esquelético va a estar básicamente constituido por el esqueleto del músculo, la unidad más chica, más pequeña de este grupo va a ser la fibra muscular. Las fibras musculares, el conjunto, los ramilletes, los paquetes de fibras musculares van a formar lo que se llama el fascículo muscular. Y la unión de diversos fascículos musculares nos van a formar el vientre muscular. Este vientre muscular se va a unir a través de tendones, es un tejido específico, conectivo también, se va a unir al hueso, en lo que se llama sistema entésico, y el músculo propiamente dicho, a través de sus tendones unido a los huesos, son los que nos van a generar el movimiento. La contracción y la relajación en forma alternativa de estos grupos musculares nos van a permitir acomodar los grupos musculares en el espacio y en los movimientos que querramos realizar. Muchas veces vamos a encontrar que estos músculos esqueléticos, por ejemplo, un grupo muscular muy conocido, muy nombrado, es el bíceps braquial, que tenemos en la cara anterior, en la región del brazo. Bien, este bíceps braquial, la primera función que tiene es la de supinación, de llevar el antebrazo hacia arriba y adelante, con la palma hacia arriba, eso se llama supinación. Y el segundo movimiento es el de flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos que un mismo músculo tiene distintas funciones o distintos modos de acción. Debemos conocer la ubicación y la disposición de estas fibras y de estos fascículos musculares para poder entender biomecánicamente después cómo se van a mover esos músculos para articularse con otros músculos para posibilitar realizar determinados movimientos. Recién hablábamos del músculo estriado esquelético y dijimos que tenían un control de la motilidad voluntario y consciente. De acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a la ubicación del cuerpo y de acuerdo al mecanismo que yo quiera realizar o la acción motora que quiera realizar, voy a reclutar más o menos fibras musculares. Seguramente si yo tengo que cortar un pedazo de carne, voy a emplear más fuerza que si tengo que cortar una pasta o algún vegetal. ¿Por qué? Porque yo ya parto de que la carne tiene una resistencia mayor y va a requerir un mayor esfuerzo por experiencias previas que uno vivió.
Esto en cuanto al reclutamiento de mayor o menor unidades motoras. Esto es lo que llama el músculo esquelético, estriado esquelético. Luego habíamos mencionado el músculo estriado cardíaco, con características completamente distintas. Cuando recién hablábamos que el esquelético tenía un control de la motilidad voluntario y consciente y movimientos de contracción y relajación, esta contracción podía ser con mayor reclutamiento de fibras o menor de acuerdo al esfuerzo. Si yo tengo que caminar, voy a partir de un tono y voy a partir de movimientos y de secuencias de movilidad distintas así estoy corriendo. Luego mencionamos el músculo estriado cardíaco. Y acá ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el control de la motilidad ya no es voluntario y consciente, ya acá es involuntario e inconsciente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón requiere de un automatismo para poder realizar su tarea y su función independiente del movimiento que yo veo cuando tengo que levantar la bolsa con piedras o con papeles o con plumas, o si tengo que cortar el pedazo de carne o las pastas. Se pueden imaginar que en este momento que yo estoy hablando con ustedes, mi corazón está trabajando en forma inconsciente, involuntaria y en forma automática, generando los impulsos, las descargas y bombeando sangre y recibiendo sangre de retorno para limpiarlo y poder generar un nuevo ciclo cardiorrespiratorio. Este control que dijimos que era involuntario y consciente, ya en el corazón lo que va a variar es que acá no va a reclutar más o menos fibras musculares, más o menos fascículos musculares para realizar un movimiento. El corazón tiene la característica propia y particular que el movimiento del corazón es lo que se llama un movimiento en bloque, movimiento en forma de sinsisio. Sinsisio con S-I-N-C-I-S-I-O. ¿Qué quiere decir esto? El corazón se mueve en bloque, contrae y relaja en bloque. Esto es lo que genera el movimiento en sinsisio. Trabaja en forma integrada, todas sus partes. Cuando eyecta la sangre del corazón a través del ventrículo izquierdo, la etapa de sístole, de contracción, y luego tenemos la etapa de llenado de diástole, que es la que ingresa la sangre de nuevo de retorno al corazón. En este caso, vuelvo a hacer hincapié que acá el control de la motilidad es involuntario e inconsciente. Y vuelvo a hacer hincapié en que el movimiento es en bloque, en forma de sinsisio. Así esté yo dando una clase, así esté almorzando con mi familia o tomando un café con un grupo de amigos o viendo una película por televisión o un evento deportivo, mi corazón va a trabajar en bloque. ¿Qué pasa si yo me levanto, voy a correr o estoy realizando una práctica deportiva, jugando un partido de tenis, de rugby o de fútbol? El corazón sigue trabajando en bloque. Lo que va a variar, ¿qué es? La frecuencia cardíaca, la frecuencia de movimiento de ese corazón. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy en reposo, el movimiento del sinsisio va a tener una frecuencia y cuando estoy en actividad, esa frecuencia va a aumentar. Si estoy haciendo una actividad de mucha intensidad, esa frecuencia puede aumentar mucho más. De ahí que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, vamos a hablar más adelante de los valores de todos los parámetros corporales, la frecuencia cardíaca en reposo o basal puede ser de 45, 50, 60 latidos por minuto. Cuando hablamos de una actividad media puede ser de entre 60 y 70, 80. Cuando hablamos de una actividad deportiva podemos ir de los 90 hacia arriba, según el grado de entrenamiento que tenga una persona. Seguramente cuando esa persona esté más entrenada, su frecuencia cardíaca va a ir aumentando más lentamente. Cuando esa persona no está entrenado su corazón para la práctica de una actividad física, ante un mínimo requerimiento del mismo, ante un mínimo esfuerzo, es muy posible que encontremos una estimulación y un trabajo cardíaco muy importante para el mismo. Y siempre volvemos a lo mismo, precisamente el corazón tiene un control de la motilidad involuntario e inconsciente. Luego mencionamos el otro tipo cardíaco, habíamos mencionado de un lado el estriado, con las variantes
de estriado esquelético y estriado cardíaco, y por otro lado habíamos mencionado los músculos lisos. Los músculos lisos tienen la característica de que son músculos que generalmente y principalmente vamos a encontrar en el revestimiento de las paredes de los órganos internos de nuestro cuerpo, que son los que generan movimientos peristálticos, se llaman. También tienen un control de la motilidad involuntario e inconsciente. El ejemplo más claro son las paredes de los órganos del estómago, de los intestinos, donde tenemos movimientos en forma de ondas. Estos se llaman movimientos peristálticos. De ahí que muchas veces escuchemos hablar del peristaltismo intestinal. Se mueven en forma de ondas y van trabajando en forma de movimientos como si fueran en forma ondulante. Siempre con un control involuntario inconsciente, sobre todo cuando estamos hablando de estructuras de orden interno de nuestro cuerpo. Por último, dijimos que íbamos a hablar de los componentes anatómicos y lo hicimos. Íbamos a mencionar los componentes fisiológicos y también lo hicimos. No quiero cerrar este encuentro sin poder hablar de lo que son los componentes psicológicos. Bueno, y para concluir, estamos mencionando los componentes de tipo psicológicos. Obviamente esta valoración la tendrá que hacer un profesional especializado en el área de la psicología, quien es el que va a evaluar las características de este deportista, más allá de que si es apto o no desde el punto de vista físico, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista motriz, si su cuerpo y su biomecánica le permiten la práctica de determinado deporte y sus características propias. Es muy importante ver cómo funciona su psiquis, su cabeza, y cómo se relaciona también con todas las personas para la práctica de esa misma actividad, ese mismo deporte. Primero hay que ver la inteligencia del deportista, si ese deportista sabe emplear y entiende la competencia propiamente dicha, si es un deportista que sabe cuidarse, que sabe medir y controlar sus fuerzas, sus requerimientos, sus energías, cómo emplearlas, cuáles son las acciones tácticas más correctas, cómo cuidar mejor su cuerpo y poder obtener el mayor rendimiento posible de sus condiciones propias. Luego hay que ver las motivaciones que tiene ese deportista, de acuerdo a su edad, de acuerdo a las características del deporte que está desarrollando y a sus posibilidades. Es muy importante que ese deportista esté motivado, pero también que esté, digamos, con los pies sobre la tierra y que sepa que esas motivaciones deben ser posibles de concretarse. Es muy importante que esté motivado, que esté en tema y que esté con objetivos claros sobre qué es lo que él busca y lo que él pretende de la práctica de ese deporte. Intereses, bueno, a veces es muy común ver que inclusive en deportes de conjunto los intereses, recién hablamos de las motivaciones y los intereses van de la mano, no siempre en los mismos integrantes de un equipo deportivo son los mismos. Seguramente para algunos deportistas es muy importante las cuestiones económicas y el crecimiento económico, para otros es la parte deportiva, para algunos es la parte deportiva y la parte económica, para otros el obtener logros a nivel personal, para otros ejercer su lugar dentro de los grupos. O sea, cuando hablamos de las motivaciones y los intereses, también hay que hacer una diferencia entre los deportes individuales y de conjunto. Cuando el deporte es individual, es como que es más claro el objetivo, la motivación y el interés es propio de un deportista y se cierra en ese deportista. Cuando el objetivo, hablamos de deportes de conjunto, dentro de un equipo tenés distintos deportistas con distintas edades, distintos intereses, distintas motivaciones y, aunque parezca que no, con distintos objetivos, porque a veces según la edad, según el lugar que tiene en ese momento de su carrera el deporte, los deportistas tienen necesidades, intereses y motivaciones que son muy distintas de uno a otro. Luego tenemos que ver algo muy importante, que es el carácter y la personalidad de ese deportista, cómo va interactuando con sus colegas, con sus compañeros,
cómo él toma la actividad para consigo mismo, si su personalidad es una personalidad de superarse y de querer crecer y de querer aspirar siempre a más, si tiene algún trastorno en la personalidad que le impide superar determinadas circunstancias o contingencias de la competencia, cómo se repone ante la adversidad, la forma de poder potenciar al máximo sus rendimientos y sus capacidades. Entonces, para ir cerrando y para ir sintetizando, la aptitud física va a tener 3 componentes: anatómico, fisiológico y psicológico. La interacción y la interconexión de estos 3 componentes nos va a dar hasta dónde ese deportista puede o está apto para realizar esa determinada actividad para la cual se está preparando y para la cual está intentando realizar. Obviamente es función del cuerpo médico, del cuerpo técnico, táctico y de todos los colaboradores hacer que ese deportista pueda lograr el máximo de rendimiento posible dentro de sus posibilidades y de las características que tiene. Hay factores que condicionan estos componentes: la edad, el sexo, las características del deporte que estamos hablando y el tipo de deporte. A veces no es lo mismo, como mencionamos en el encuentro anterior, los deportistas de altísimo rendimiento de élite que deportistas semiprofesionales o deportistas amateurs que quieren crecer y desarrollarse en la práctica de una determinada actividad. Siempre, en todos los casos, es muy importante que el cuerpo médico haga un buen encuadre, en este caso, del deportista, para tratar de brindarle el mayor apoyo posible para que logre el mayor rendimiento en base a sus posibilidades. Con esto damos por concluido el encuentro de hoy. Seguramente el próximo encuentro ya será en forma presencial, si Dios quiere, y ahí podremos tener un intercambio directo que seguramente va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Les dejo un saludo y que tengan una buena semana.